Era Nochebuena, y yo estaba en la cocina, como siempre, preparando el bacalao para 25 personas. El olor a ajo y cebolla impregnaba mis manos, mis uñas tenían restos de masa de tamales, y el sudor me corría por la frente a pesar del frío de diciembre. Mis manos manchadas de aceite y harina temblaban mientras escuchaba las risas de mi propia familia en la sala, brindando con el ponche que yo había preparado desde las 5 de la mañana. Los flashes de los celulares no paraban, foto tras foto para Instagram, para Facebook, para presumir la hermosa reunión familiar. Pero yo no estaba en ninguna. 26 años llevaba cocinando cada Navidad, cada cumpleaños, cada celebración. 26 años siendo la chef invisible de mi propia familia. Podía escuchar perfectamente las conversaciones desde la cocina. Mi hijo Carlos presumía su nuevo negocio, mi nuera Mónica hablaba de sus viajes a Europa, mis nietos reían con los regalos caros que habían recibido. Y yo ahí, con las manos quemadas por el comal, preparando la cena que todos iban a disfrutar como si apareciera por arte de magia. Pero esa noche, algo se rompió dentro de mí, cuando mi nuera gritó desde la sala: «¡Elena! ¡Se acabó el ponche! ¡Trae más!», sin siquiera voltear a verme como si fuera la sirvienta, cuando escuché a mi propio hijo decirle a sus amigos: «Mi hermana heredó el sazón de la familia. Ella hace el mejor mole de Puebla», refiriéndose a Patricia, que ni siquiera vive aquí y que no había tocado una cuchara en años, cuando vi en el espejo del comedor que en todas las fotos familiares que ya estaban colgando en las redes sociales, yo no aparecía porque estaba sirviendo. Tomé la decisión más radical de mi vida. El ruido de los platos, el vapor de las ollas, el calor del horno. Todo se volvió silencio. Dejé el cuchillo sobre la tabla de picar. Me quité el delantal que tenía bordado la mejor abuela del mundo, un regalo que me habían dado hace 3 años y que uso en cada ocasión especial, y salí de esa cocina para siempre. Tomé mi bolso, mis llaves, y me fui de mi propia casa en Nochebuena. Los gritos de pánico que escuché desde la calle cuando encontraron el pavo crudo, las cacerolas sin terminar y la cocina completamente vacía, fueron el sonido más dulce que había escuchado en décadas, porque por primera vez en 26 años mi familia se dio cuenta de que yo existía. Pero lo que no sabían es que yo había estado planeando esto durante meses, y lo que pasó después nunca se lo van a perdonar. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Guadalupe Hernández. Tengo 62 años y durante 35 años de matrimonio he sido la perfecta esposa mexicana, la que cocina, la que sirve, la que limpia, la que sonríe y nunca se queja. Nací en un pueblito cerca de Puebla, donde mi madre me enseñó que una mujer se hace respetar por su sazón y su servicio. Qué equivocada estaba. Cuando me casé con Roberto en 1987, era una muchacha de 26 años llena de sueños. Quería ser maestra, pero él me convenció de que una esposa debe estar en casa cuidando la familia. Tuvimos 3 hijos, Carlos, Patricia y Miguel. Carlos, el mayor, siempre fue el consentido de su papá. Patricia se fue a vivir a Monterrey después de casarse, y Miguel, mi bebé, emigró a Estados Unidos hace 8 años. Los primeros años fueron hermosos. Roberto trabajaba en una empresa de construcción. Yo cuidaba a los niños y cocinaba con amor. Mis tamales eran famosos en toda la colonia. Mis chiles en nogada los pedían hasta para bodas ajenas. Mi mole poblano era una receta que mi abuela me había heredado, con más de 20 ingredientes que molía a mano cada vez. Pero poco a poco, lo que empezó como amor se volvió obligación. Carlos se casó con Mónica hace 12 años. Desde el primer día, esa mujer me vio como competencia. «Elena, ya no hagas tanto», me decía, pero luego se quejaba si la comida no estaba perfecta. Cuando llegaron los nietos, Andrea y Sebastián, yo pensé que las cosas cambiarían, que finalmente tendría el reconocimiento que merecía como abuela. Pero no fue así. Me convertí en la niñera gratis,
la cocinera de tiempo completo, la que limpiaba después de las fiestas. Mónica organizaba las reuniones familiares en mi casa, invitaba a sus amigas, y yo terminaba sirviendo a 30 personas mientras ella se tomaba selfies y subía stories, presumiendo la deliciosa comida casera, sin mencionar jamás quién la había preparado. Roberto nunca me defendió. Cuando yo le decía, ¿por qué Carlos no me ayuda con los gastos si siempre comen aquí? Él respondía, no seas exagerada, Elena, es nuestro hijo. Cuando me quejaba de que Mónica me tratara como sirvienta, me decía, estás siendo muy sensible, ella te aprecia mucho. La gota que derramó el vaso fue el año pasado, en mi cumpleaños número 61. Pasé todo el día cocinando para mi propia fiesta. Pozole rojo, tostadas, flan napolitano. Mónica trajo un pastel del supermercado y todos la felicitaron por organizar todo tan bonito. Cuando llegó el momento de las fotos, me pidieron que fuera por más refresco. Cuando regresé, ya habían guardado la cámara. Esa noche, viendo las fotos en Facebook, lloré por primera vez en años. Mi propia familia me había hecho invisible. Pero algo cambió en mí ese día. Empecé a notar cada desplante, cada momento en que me trataron como empleada doméstica en lugar de como la matriarca de la familia. Empecé a guardar dinero en secreto. Empecé a planear, porque si querían tratarme como invisible, les iba hasta enseñar lo que se siente cuando realmente desaparezco. Durante el último año, después de mi cumpleaños número 61, empecé a prestar atención a cada detalle. Y lo que descubrí me partió el corazón, pero también me abrió los ojos para siempre. En enero, Carlos llegó con Mónica y los niños para celebrar el Día de Reyes. Como siempre, yo había preparado la rosca desde las 4 de la mañana. Chocolate caliente, atole de vainilla, café de olla para los adultos. Mónica llegó con una botella de champurrado en polvo del Oxxo y le dijo a su comadre por teléfono, mientras yo la escuchaba desde la cocina. ¡Ay, comadre! Preparé un desayuno increíble para toda la familia. Elena me ayudó un poquito con la rosca, pero todo lo demás lo hice yo. Un poquito. Ella me ayudó a mí. En febrero, para el cumpleaños de Andrea, mi nieta, Mónica organizó la fiesta en mi jardín sin preguntarme. Llegó el viernes anterior con una lista escrita a mano. Elena, necesitamos 3 kilos de carnitas, arroz para 50 personas, frijoles charros, guacamole, salsa roja y verde, agua de horchata, de Jamaica y de tamarindo. La piñata la compré yo. Como si fuera la patrona dándole órdenes a la cocinera. Yo le dije, Mónica, mijita, sería bueno que me preguntaras antes de comprometer mi casa y mi tiempo. ¿Sabes qué me respondió? Con esa sonrisita que ya conocía tan bien. Ay, Elena, no te pongas difícil. Es el cumpleaños de tu nieta. Pensé que te daría gusto ayudar. Ayudar. Como si la casa fuera de ella y yo fuera la visita. Roberto, que estaba viendo la televisión, ni siquiera volteó. Elena, no seas mala onda. Es solo una fiesta. Preparé todo. 50 personas comieron en mi casa, ensuciaron mi jardín, usaron mi baño. Mónica se llevó todo el crédito en sus redes sociales. ¡Qué fiesta más perfecta organicé para mi princesa!, escribió, con fotos de los niños corriendo y la comida perfectamente servida. En los comentarios, sus amigas le escribían, «Eres la mejor mamá. ¿Qué talento tienes para cocinar? Se ve delicioso todo». Pero lo que más me dolió fue cuando su mamá, doña Carmen, llegó al final de la fiesta y me dijo, «Elena, gracias por ayudar a mi hija con todo esto». Ayudar a su hija, en mi propia casa. En marzo pasó algo que nunca voy a olvidar. Miguel, mi hijo que vive en Phoenix, me llamó para decirme que vendría a México en Semana Santa después de 3 años sin vernos. Yo estaba emocionadísima. Empecé a planear el menú, limpié su cuarto, compré sábanas nuevas, le dije a Carlos que su hermano venía y que íbamos a hacer una carne asada especial. Carlos le contó a Mónica. Y 3 días después ella me habló por teléfono. Elena, organicé una reunión familiar para recibir a Miguel. Invité a mis papás, a mis hermanos, a los padrinos de Andrea.
Va a ser en tu casa el domingo de Pascua. Necesito que hagas pozole para 40 personas, más las guarniciones. Y si puedes hacer tu mole también, estaría perfecto. Le dije, Mónica, Miguel viene a descansar, a convivir con nosotros, no a una fiesta masiva con tus familiares. Su respuesta me heló la sangre. Elena, no seas egoísta. Miguel va a estar contento de conocer a mi familia también. Además, tú no tienes que hacer nada más que cocinar. Yo me encargo de organizar todo lo demás. Organizar todo lo demás. En mi casa. Cuando le conté a Roberto, esperaba que me apoyara. Miguel es su hijo también. Pero me dijo, Elena, está bien lo que dice Mónica. Miguel va a estar feliz de conocer a más gente. No te hagas la víctima. La víctima. Me dijo víctima por querer pasar tiempo con mi hijo después de 3 años. El colmo fue cuando llamé a Miguel para contarle sobre la pequeña reunión que se había convertido en fiesta de 40 personas. Y él me dijo algo que me destrozó. Ay, mamá, no te preocupes. Mónica ya me escribió por WhatsApp. Me dijo que tú estabas súper emocionada organizando una gran fiesta de bienvenida, que era tu idea, y que estás feliz de cocinar para todo mundo. Me pidió que no mencionara nada para no arruinar la sorpresa. Mónica me había hecho quedar como la loca controladora que organizaba fiestas gigantes para presumir. Ella era la víctima que tenía que soportar a la suegra exagerada. Pero lo peor vino después. El día de la fiesta, después de que comieron mi pozole, mi mole, mis tostadas, mi flan, después de que todos se fueron y yo me quedé hasta las 2 de la mañana lavando platos y recogiendo basura, Miguel vino a la cocina y me dijo, Mami, estuvo padrísima la fiesta, pero me hubiera gustado platicar más contigo a solas. Le expliqué la verdad, todo. Cómo Mónica había organizado todo sin preguntarme, cómo había mentido diciendo que era mi idea, cómo yo solo quería una cena familiar íntima. Miguel se quedó callado un momento y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mami, ¿por qué no dijiste que no? ¿Por qué siempre permites que te hagan esto? Y ahí fue cuando me di cuenta de la terrible verdad. No era solo que mi familia me tratara como sirvienta. Era que yo lo había permitido durante tantos años que ya ni se daban cuenta de que estaba mal. En abril, para el Día de las Madres, recibí un regalo que me confirmó lo que ya sabía. Carlos llegó con un ramo de flores del Soriana y una tarjeta que decía, para la mejor abuela del mundo. No decía, para la mejor mamá, decía, abuela. Mónica llegó con un delantal nuevo, un delantal de cocina con dibujitos de pollitos y que decía, la reina de la cocina. Su regalo para el Día de las Madres era recordarme cuál era mi lugar en la familia. Patricia llamó desde Monterrey. Habló 5 minutos conmigo y media hora con Roberto. Le preguntó cómo estaba el trabajo, cómo estaba la casa, cómo estaban los nietos. A mí solo me preguntó si seguía cocinando rico y me pidió que le mandara la receta del mole por WhatsApp porque sus suegros le habían preguntado. Mi propia hija me veía como un recetario ambulante, pero el momento que me cambió para siempre llegó en julio, en el cumpleaños de Carlos. Yo, como siempre, preparé todo. Carnitas, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, 3 diferentes salsas, agua fresca de Jamaica. Carlos invitó a sus amigos del trabajo. Mónica invitó a las mamás de la escuela de los niños. Yo serví, lavé, limpié. Al final de la noche, cuando ya solo quedaba la familia, escuché una conversación que me partió el alma. Carlos le estaba contando a su amigo Javier que se había quedado tomando cerveza en el jardín. Mi mamá es increíble, hermano. Mira nada más esta casa. Siempre impecable, siempre hay comida, siempre nos recibe con los brazos abiertos. Es como tener un hotel 5 estrellas gratis. Javier se rió y le dijo, «¿Qué suerte tienes, cabrón? Mi suegra solo nos critica y mi esposa se la pasa peleando con ella». Y entonces Carlos dijo algo que se me grabó para siempre. La ventaja de mi mamá es que nunca se queja. Es de la vieja escuela, ¿me entiendes? Sabe cuál es su lugar y lo hace con gusto. No como estas viejas de ahora que todo les parece poco. Su lugar. Mi lugar era servirlo sin quejarme.
Esa noche, acostada en mi cama, tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi familia quería tratarme como la empleada invisible, perfecto. Pero las empleadas tienen derecho a renunciar. Y mi renuncia iba a ser en el momento más importante del año, la Navidad. Pero había algo que mi familia nunca supo, algo que iba a cambiar completamente las reglas del juego. Durante todos estos años, mientras ellos me veían como la abuela cocinera que trabajaba gratis, yo había estado construyendo mi propia independencia en secreto. Porque resulta que la pobre Elena, que solo sabía cocinar y limpiar, tenía algunos secretos que ni Roberto conocía. Todo empezó hace 8 años, cuando Miguel se fue a Estados Unidos. Yo estaba destrozada. Lloraba todas las noches pensando que ya no volvería a ver a mi hijo menor. Pero Miguel es un muchacho inteligente, y desde Phoenix empezó a mandarme dinero cada mes. $500 sin falta, que él me pedía que no le contara a nadie para evitar problemas familiares. Roberto pensaba que ese dinero se iba en gastos de la casa. Carlos creía que yo me lo gastaba en cositas para mí, pero yo, que había aprendido a administrar centavo por centavo durante 35 años de matrimonio, sabía exactamente qué hacer con ese dinero. Lo guardé. Todo. Durante 8 años. Además, algo que ni Roberto sabía es que mi cocina tenía mucha más demanda de la que yo aparentaba. Las señoras de la colonia, las de la iglesia, las mamás de la escuela de los nietos, todas sabían que Elena Hernández hacía la mejor comida casera de la zona. Cada semana me encargaban comida para fiestas, bautizos, primeras comuniones. Mónica pensaba que yo cocinaba por hobby. Roberto creía que era para no aburrirme, pero la verdad es que yo cobraba muy bien por mi trabajo. Un mole para 15 personas, 800 pesos. Chiles en nogada para una boda, 1,500 pesos. Una cena completa para 50 invitados, 4,000 pesos. Todo ese dinero también lo guardé. En una cuenta de banco que abrí a mis 55 años, cuando decidí que era hora de tener algo propio. Pero el verdadero tesoro que mi familia desconocía era algo que había heredado de mi madre hace 5 años. Un terreno en Puebla, cerca del centro histórico, que ella me había dejado junto con una casita pequeña, pero bien ubicada. Roberto sabía del terreno, pero no sabía su verdadero valor. Él pensaba que era un pedacito de tierra sin valor en un pueblo muerto. Lo que Roberto no sabía es que esa zona se había vuelto turística, muy turística. El año pasado, un desarrollador me ofreció comprar el terreno por 2 millones de pesos. 2 millones. Yo le dije que lo iba a pensar, pero en realidad ya sabía que no lo iba a vender. Esa propiedad era mi carta de libertad. También tenía otro secreto. Había terminado mis estudios. Sí, a los 58 años, sin que nadie en mi familia lo supiera, terminé mi carrera de maestra por las tardes en un programa para adultos mayores. Cada martes y jueves, mientras ellos pensaban que iba a la clase de aeróbicos en el centro comunitario, yo estaba estudiando pedagogía. Me titulé hace 2 años. Tengo mi cédula profesional guardada en mi buró, junto con mis certificados y mi título universitario. Elena Guadalupe Hernández Morales, licenciada en Educación Primaria. Cuando cumplí 60 años, me ofrecieron trabajo en una escuela primaria rural, cerca de Puebla. Un trabajo de tiempo completo, con prestaciones, con jubilación, con respeto. Le dije a la directora que lo pensaría, pero que por ahora tenía compromisos familiares que atender. Qué tonta fui, qué tonta. Pero ahora ya no era la misma mujer. Tenía ahorros suficientes para vivir independiente durante años. Tenía una carrera profesional. Tenía una propiedad valiosa. Tenía opciones. Lo único que no tenía era el respeto de mi propia familia. Entonces, después de escuchar a Carlos hablar de mí como si fuera la empleada doméstica de la familia, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. En agosto empecé a poner mi plan en marcha. Primero, llamé a la directora de la escuela en Puebla. ¿Todavía tienen la vacante de maestra?, le pregunté. Por supuesto, profesora Elena, me respondió.
La estamos esperando. Profesora Elena. Hacía tanto tiempo que no me decían profesora. Segundo, fui con un arquitecto a ver mi terreno en Puebla. No para venderlo, sino para construir. ¿Qué se puede hacer aquí?, le pregunté. Sus ojos se iluminaron cuando vio la ubicación. Una casa hermosa, señora Elena. Con este presupuesto que me dice, podemos hacer una casa de 2 recámaras, con cocina integral, jardín y hasta una pequeña estancia para rentar como Airbnb si gusta. Tercero, empecé a rechazar encargos de comida. Lo siento, señora María, pero ya no voy a poder hacerle el mole para la boda de su hija. Disculpe, comadre, pero ya no tengo tiempo para los chiles en nogada. Una por una, fui cerrando mi negocio de comida casera. Roberto se extrañó. ¿Por qué ya no cocinas para afuera?, me preguntó una tarde. Porque ya me cansé, le respondí. Ya quiero descansar. Pero si apenas tienes 62 años, Elena, estás en tus mejores años. Mis mejores años. Para él, mis mejores años eran los que podía dedicar a cocinar para otros. En septiembre, algo maravilloso pasó. Patricia vino de visita desde Monterrey con su familia y por primera vez en años yo no cociné para recibirlos. Vamos a comer a un restaurante, les dije. Yo ya no quiero cocinar hoy. Roberto se molestó. Carlos se sorprendió. Mónica hizo caras. Pero Patricia, mi hija, me miró a los ojos y me dijo algo que no esperaba. Está bien, mamá. Tienes derecho a descansar. Por primera vez, alguien de mi familia reconoció que yo tenía derecho a descansar. Esa noche, Patricia y yo nos quedamos hablando en la cocina hasta muy tarde. Le conté todo. Los desplantes, las humillaciones, cómo me sentía invisible en mi propia familia. Mamá, me dijo, ¿por qué nunca me contaste esto antes? Porque pensé que así tenían que ser las cosas, le respondí. Porque pensé que era mi obligación como madre y esposa. Patricia me abrazó y me dijo algo que me cambió la vida. Mamá, tú ya cumpliste tu obligación como madre, nos criaste, nos educaste, nos diste amor. Ahora es tu turno de vivir para ti. Mi turno. Por primera vez en 62 años, alguien me dijo que era mi turno. En octubre, tomé la decisión final. Iba a usar la Navidad como mi momento de libertad. El día más importante del año familiar sería el día que Elena Hernández renunciaría a ser la empleada doméstica de su propia familia. Pero no iba a ser una renuncia cualquiera. Iba a ser una lección que nunca iban a olvidar. Durante noviembre y diciembre, mientras mi familia planeaba la Navidad perfecta con su chef personal gratuita, yo estaba orquestando la sorpresa más grande de sus vidas. El primer paso de mi plan comenzó el 15 de noviembre. Como todos los años, Mónica llegó con su lista navideña. Pero esta vez no llegó sola. Trajo a su mamá, doña Carmen, como refuerzo moral. Elena, me dijeron sentándose en mi sala como si fueran las dueñas. Ya empezamos a planear la cena de Nochebuena. Este año vamos a hacer más. Mis hermanas van a venir de Guadalajara con sus familias. Los padrinos de Andrea, mis primas de Querétaro, van a ser como 50 personas. 50 personas, en mi casa, con mi trabajo, para su celebración. Mónica continuó. Vamos a necesitar pavo relleno, pierna adobada, bacalao a la vizcaína, ensalada de manzana, ponche, rompope casero y, por supuesto, tu mole poblano famoso. Ah, y buñuelos para el postre. Mi hermana se ofreció a traer el pan dulce del Costco. El pan dulce del Costco, mientras yo haría todo lo demás desde cero. Doña Carmen agregó con su sonrisa falsa. Elena, qué suerte tiene Mónica de tener una suegra tan servicial. Yo a su edad ya no puedo hacer tanto como tú. Servicial. Así me veían, como la suegra servicial. Les sonreí dulcemente y les dije, claro, mijitas, lo que ustedes necesiten. Por dentro me estaba riendo. Si supieran lo que tenía planeado. El 20 de noviembre llamé a Patricia a Monterrey. Hija, le dije, ¿cómo van a pasar la Navidad este año?
Pues pensábamos ir a casa de los papás de Rodrigo en Saltillo, me respondió. Pero si quieres que vayamos allá, podemos cambiar los planes. No, hija, quédate allá. Disfruta con la familia de tu esposo. Este año las cosas van a ser diferentes aquí. Patricia se quedó callada un momento. Mamá, ¿todo está bien? Todo está perfecto, mija. Por primera vez en años todo va a estar perfecto. El 25 de noviembre hice algo que nunca Beatriz había hecho. Contraté una empleada doméstica. Se llama Lupita, tiene 40 años y necesita trabajar los fines de semana para mantener a sus 3 hijos. Le propuse algo que la dejó sorprendida. Lupita, le dije, ¿te gustaría ganar 5,000 pesos por trabajar solo 3 horas en Nochebuena? Sus ojos se abrieron como platos. Señora Elena, ¿qué necesita que haga? ¿Cocinar para una boda? No, mijita, solo necesito que vengas a mi casa el 24 de diciembre a las 9 de la noche, cuando yo ya no esté, y les digas a las personas que lleguen que la señora Elena ya no vive aquí, que se mudó, que la casa está en venta. Lupita me miró confundida, pero 5,000 pesos son 5,000 pesos. Como usted diga, señora. El 1 de diciembre empecé la parte más deliciosa de mi venganza. Fingir que todo estaba normal mientras preparaba mi escape. Roberto me preguntaba, ¿ya compraste todo para la cena de Navidad? Y yo le respondía, sí, amor, ya tengo todo controlado. Y no mentía. Tenía todo controlado. Carlos me decía, mamá, Mónica está súper emocionada con esta Navidad. Dice que va a ser la mejor de todas. Y yo sonreía. Sí, mijo, va a ser una Navidad que nunca van a olvidar. El 10 de diciembre, Mónica llegó con decoraciones navideñas para mi casa. Luces, esferas, un árbol de 2 metros que compraron sin preguntarme dónde lo iba a poner. Elena, ayúdame a decorar, me ordenó como siempre. Mientras colgábamos las luces, me iba contando sus planes. Mis hermanas van a llegar el 23 en la noche y se van a quedar aquí hasta el 26. Espero que no te moleste tener la casa llena. Para nada, mijita, le respondí colgando una esfera dorada. Mi casa siempre está abierta para la familia. Mi casa, que ya no iba a ser mi casa por mucho tiempo. El 15 de diciembre hice el movimiento más importante. Reservé mi nueva vida. Llamé a la maestra Silvia, la directora de la escuela en Puebla. Profesora Elena, me dijo con voz alegre. Qué gusto escucharla. ¿Ya decidió sobre la vacante? Sí, directora. Acepto el trabajo. Puedo empezar el 7 de enero. Excelente. Le voy a mandar el contrato por correo. ¿Tiene dónde quedarse aquí en Puebla? Me reí. Sí, directora. Tengo mi propia casa aquí. Esa tarde también hice algo que me llenó de emoción. Compré muebles nuevos para mi casita en Puebla. Una sala pequeña pero cómoda, una mesa de cocina para 4 personas, una cama matrimonial con colchón nuevo. Muebles para Elena, no para la familia de Elena. El 18 de diciembre, Miguel me llamó desde Phoenix. Mami, ya compré el boleto. Llego el 22 de diciembre. Estoy súper emocionado de pasar Navidad contigo después de tantos años. Hijo, le dije con el corazón apretado, hay un cambio de planes. Esta Navidad va a ser diferente. Le expliqué todo lo que había pasado durante el último año, cómo me trataba la familia, mi decisión de irme, mi nueva vida en Puebla. Miguel se quedó en silencio por un momento largo. Luego me dijo, Mami, tienes razón, ya era hora. ¿Sabes qué? Yo también voy a cambiar mis planes. En lugar de ir a Toluca, voy a ir directamente a Puebla contigo. Quiero conocer tu nueva casa y pasar la Navidad con la nueva Elena. Mi hijo me estaba apoyando. Por primera vez, alguien estaba eligiendo estar conmigo en lugar de con el resto de la familia. El 20 de diciembre empezó la semana más intensa de mi vida. Mónica llegaba todos los días a supervisar los preparativos. Me trajo más listas, más encargos, más órdenes disfrazadas de peticiones. Elena, ¿ya compraste el pavo? Acuérdate que tiene que ser de 12 kilos porque somos muchos. Elena, ¿ya tienes todos los ingredientes para el mole?
Mi cuñada de Guadalajara dice que está emocionadísima por probarlo. Elena, ¿puedes hacer rompope extra? Queremos regalar botellitas a los invitados. A todo le decía que sí, que por supuesto, que no se preocupara por nada. El 21 de diciembre, mientras Mónica revisaba mi refrigerador como si fuera la dueña de la casa, yo estaba empacando discretamente mis cosas más importantes en cajas pequeñas. Mis fotos familiares, mis documentos, mi título universitario, la receta original del mole de mi abuela, escrita en su puño y letra. Roberto me vio con una caja y me preguntó, ¿qué haces, Elena? Organizando los trastos navideños, amor, le mentí. Sacando espacio para toda la comida que voy a preparar. El 22 de diciembre Miguel llegó a México. Pero en lugar de ir a Toluca, se fue directamente a Puebla como habíamos quedado. Le mandé un mensaje a Roberto. Miguel llegó cansado del viaje. Se fue directo a descansar a casa de mi prima en Puebla. Mañana llega para la cena. Roberto ni siquiera cuestionó la historia. Estaba más preocupado por su partido de fútbol en la televisión que por su propio hijo. El 23 de diciembre por la noche, las hermanas de Mónica llegaron con sus familias. Mi casa se convirtió en un hotel gratuito. 3 familias completas invadieron en mi espacio, usaron mis baños, durmieron en mis camas, mientras yo dormía en el sofá de la sala para dejarles espacio a los invitados. Esa noche, acostada en mi propio sofá como si fuera una visita en mi propia casa, tomé mi celular y le mandé un mensaje a Miguel. Mañana a las 8 p.m. en punto, todo va a cambiar. Te amo, hijo. Su respuesta me llenó de fuerza. Te amo, mamá. Estoy orgulloso de ti. Mañana empieza tu nueva vida. El 24 de diciembre amaneció frío pero soleado. Era el día que había estado esperando durante meses. Mientras toda mi casa dormía, yo ya estaba despierta desde las 5 de la mañana, pero no para cocinar, sino para ejecutar el plan más perfecto de mi vida. A las 6 puse mi última carga de ropa en el coche. A las 7 desayuné tranquilamente mi último café en mi cocina. A las 8 me di un baño largo y me puse mi vestido favorito, el rojo que había comprado para mí hace 2 años, y nunca lo había usado porque era muy elegante para estar en la cocina. A las 9 de la mañana, cuando Roberto y los invitados empezaron a despertarse, esperando oler el desayuno que siempre preparaba, yo ya no estaba ahí. Estaba en la carretera hacia Puebla, hacia mi nueva vida, hacia mi libertad, dejando atrás 30 años de ser invisible y dejándolos con la lección más importante de sus vidas, que Elena Hernández no era una empleada, era una mujer, y las mujeres pueden renunciar cuando no las respetan. Lo que pasó ese 24 de diciembre en mi casa, según me contó después mi vecina doña Rosa, fue el caos más hermoso que ella había visto en sus 70 años de vida. A las 10 de la mañana, Roberto bajó esperando encontrar el desayuno servido, como todos los días desde hace 35 años. La cocina estaba completamente vacía. Ni café, ni huevos, ni frijoles, ni tortillas. Nada. «Elena», gritó por toda la casa. «Elena, ¿dónde estás?» Las hermanas de Mónica bajaron con sus hijos hambrientos. Mónica apareció en pijama confundida. Carlos llegó temprano con Andrea y Sebastián, esperando el tradicional chocolate caliente de la abuela. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó Carlos, viendo la cocina vacía. «No sé», respondió Roberto. «Su coche no está. A lo mejor fue temprano al mercado por algo que le faltaba, pero pasaron las horas y yo no llegaba». A las 12 del día, Mónica empezó a entrar en pánico. «Elena siempre está aquí a esta hora preparando todo. ¿Le habrá pasado algo?». Llamaron a mi celular 1, 2, 10 veces. Yo veía las llamadas desde mi casita en Puebla, donde estaba desayunando tranquilamente con Miguel, viendo sus nombres aparecer en la pantalla una y otra vez. Roberto, Carlos, Mónica, Roberto otra vez, Carlos otra vez. No contesté ni una sola. A la 1 de la tarde el pánico era total.
50 personas iban a llegar a las 7 de la noche esperando una cena que nadie sabía cómo preparar. «Roberto», le gritó Mónica a mi marido, «tienes que hacer algo. La gente va a llegar y no tenemos ni una pinche botana». Roberto, que en 35 años de matrimonio nunca había cocinado ni un huevo, se quedó parado en mi cocina como un extraterrestre tratando de entender los aparatos. Carlos llamó a Patricia a Monterrey. «Hermana, mamá desapareció. No sabemos dónde está y hoy es Nochebuena. ¿Tú sabes algo?». Patricia, que ya sabía todo mi plan, le respondió con una tranquilidad que lo desconcertó. A lo mejor se cansó de cocinar para todos y decidió tomarse un descanso. ¿Un descanso? Hoy es Nochebuena. ¿Cómo se va a tomar un descanso hoy? Carlos, le dijo mi hija con una firmeza que nunca había usado con su hermano. Mamá ha cocinado todas las Navidades durante 26 años. A lo mejor ya era hora de que alguien más cocinara. Mientras tanto, las hermanas de Mónica empezaron a sugerir soluciones desesperadas. Vamos a un restaurante, pidamos tacos de canasta, compremos pollos rostizados del Costco. Pero Mónica se negaba. ¡No! Yo les prometí a todos la cena casera de Elena, el mole famoso, el bacalao, todo. Mis amigas van a venir esperando probar la comida de mi suegra. Tu suegra. Por primera vez la escuché llamarme su suegra, no la cocinera gratis. A las 3 de la tarde, Roberto tomó una decisión desesperada. Fue a casa de mi hermana Socorro. Socorro, le suplicó. Elena desapareció y tenemos 50 invitados esta noche. ¿Tú puedes ayudarnos a cocinar algo? Mi hermana Socorro, que conocía perfectamente cómo me trataba mi familia, lo miró con una sonrisa que Roberto no supo interpretar. Roberto, le dijo muy despacio, yo no soy Elena. Yo no trabajo gratis. Si quieres que cocine para 50 personas en Nochebuena, son 10,000 pesos, más los ingredientes, más mi ayudante. Y necesito que me deposites ahorita mismo, porque voy a tener que cancelar mi propia celebración familiar. Roberto casi se desmaya. 10,000 pesos por una cena, cuando durante 26 años yo había cocinado gratis. Pero Socorro, somos familia. Exacto, Roberto, somos familia y Elena es mi hermana. Si hubieras tratado bien a mi hermana, ella estaría aquí cocinando como siempre. Pero como la trataron como empleada doméstica, ahora van a pagar lo que cuesta una empleada doméstica profesional. Roberto regresó a casa derrotado. A las 4 de la tarde, cuando los primeros invitados empezaron a confirmar su asistencia por WhatsApp, Mónica tuvo una crisis nerviosa. «Esto es un desastre», lloraba. «Voy a quedar en ridículo delante de toda mi familia. Todos vienen esperando la comida de Elena». Fue entonces cuando Carlos dijo algo que cambió todo. «¿Sabes qué, Mónica? Llama a todos y diles que se cancela la cena». «¿Qué?». «Lo que oíste. Cancela todo. Diles que hay una emergencia familiar y que no se puede hacer la cena en casa». «Pero Carlos, es Nochebuena. No puedo cancelar así como así». Y entonces mi hijo, por primera vez en su vida adulta, dijo algo que me hubiera llenado de orgullo si lo hubiera escuchado. «Mónica, por primera vez me doy cuenta de que mi mamá no es nuestra empleada. Durante todos estos años la tratamos como si fuera la sirvienta de la familia, como si fuera su obligación cocinar para todos sin recibir ni las gracias. ¿Y sabes qué me da más coraje? Que yo permití que la trataras así». Mónica se quedó callada. Roberto se quedó callado. Las hermanas de Mónica se quedaron calladas. «Mi mamá tiene 62 años», continuó Carlos. «Ha trabajado gratis para esta familia durante décadas. Ha cocinado miles de comidas, ha lavado miles de platos, ha servido a cientos de personas. ¿Y qué hemos hecho nosotros para agradecerle? ¿Cuándo fue la última vez que la invitamos a ella a cenar fuera? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros cocinamos para ella?». El silencio en mi casa era sepulcral. «¿Sabes cuántas veces aparece mi mamá en las fotos familiares de los últimos 5 años?», siguió Carlos. «Ninguna, porque siempre está en la cocina sirviendo mientras nosotros nos tomamos las fotos. Mi propia mamá es invisible en su propia familia.
A las 5 de la tarde, empezaron a cancelar la cena. Una por una, Mónica tuvo que llamar a 50 personas para decirles que no iba a haber celebración navideña. ¿Qué pasó?, le preguntaban. Se nos enfermó la persona que iba a cocinar, respondía Mónica. Ni siquiera podía decir mi nombre. Ni siquiera podía admitir que yo era la que cocinaba, no la persona que iba a cocinar. A las 6 de la tarde, Roberto decidió venir a buscarme a Puebla, pero no sabía dónde encontrarme. Llamó a Patricia. Patricia, dime dónde está tu mamá, por favor. ¿Para qué la quieres, papá? Para pedirle perdón, para rogarle que regrese, para decirle que la necesitamos. Papá, le dijo Patricia con una tristeza profunda. Durante 26 años mamá los necesitó a ustedes. Necesitó que la respetaran, que la valoraran, que la incluyeran, y ustedes la ignoraron. Ahora que ustedes la necesitan, ella ya no está disponible. ¿Pero dónde está? Está en su nueva vida, papá. En la vida que se construyó mientras ustedes pensaban que ella no tenía otra opción más que servirlos. A las 7 de la noche, la hora exacta en que debía empezar la cena navideña más importante del año para mi familia, ellos estaban sentados en mi sala vacía, comiendo tacos de una taquería que tuvieron que pedir por teléfono, en silencio absoluto, sin decoraciones especiales, sin mesa puesta con mantel navideño, sin el calor de la cocina llena de olores deliciosos, sin música navideña, sin el bullicio de la familia feliz, sin Elena. A las 8 de la noche, sonó el timbre. Era Lupita, cumpliendo exactamente las instrucciones que le había dado. Buenas noches, les dijo cuando Roberto abrió la puerta. ¿Buscan a la señora Elena? Sí, ¿dónde está? La señora Elena ya no vive aquí. Se mudó. La casa está en venta. Roberto se quedó helado. ¿Cómo que se mudó? ¿A dónde? No sé, señor. Solo sé que me pidió que viniera a decirles que ella ya comenzó su nueva vida. Lupita se fue, dejándolos con la realidad más cruda de sus vidas. Elena Hernández no era propiedad de la familia. Elena Hernández tenía elección y había elegido irse. Esa noche, por primera vez en 26 años, Roberto durmió solo en la cama matrimonial. Carlos y Mónica se fueron a su casa en silencio, cargando a sus hijos confundidos que no entendían por qué no había cena de Nochebuena en casa de la abuela. Las hermanas de Mónica empacaron sus cosas y se regresaron a Guadalajara al día siguiente, preguntándose qué había pasado realmente. Y yo, Elena Guadalupe Hernández, dormí por primera vez en años en una cama donde nadie me iba a despertar pidiendo desayuno, en mi casa, en mi nueva vida, siendo finalmente visible para mí misma. Han pasado 8 meses desde aquella Nochebuena, y puedo decirte con el corazón lleno de paz que fue la mejor decisión de mi vida. Mi casita en Puebla es pequeña, pero es mía. Cada mañana me levanto cuando quiero, no cuando alguien me necesita. Desayuno en mi mesa para 2 personas leyendo el periódico completo por primera vez en 30 años. No hay gritos de «Elena, ¿dónde está mi camisa?». No hay «Abuela, tengo hambre». No hay «Se acabó el café». Solo silencio. Hermoso silencio. Empecé a trabajar como maestra el 7 de enero, como habíamos acordado con la directora Silvia. Mis alumnos son niños de segundo grado, de entre 7 y 8 años, que me reciben cada mañana con «Buenos días, maestra Elena», y me abrazan como si fuera la persona más importante del mundo. Por primera vez en décadas, alguien me dice «gracias» todos los días. Los padres de familia me respetan, me buscan para preguntarme sobre el progreso de sus hijos, valoran mi experiencia y mi dedicación. Tengo un salario, prestaciones, vacaciones pagadas y, lo más importante, reconocimiento profesional. Soy la profesora Elena, no la abuela cocinera. Mi rutina es completamente diferente ahora. Los martes y jueves voy al mercado, pero compro para mí, verduras que a mí me gustan, frutas que yo quiero comer, la cantidad exacta que yo voy a consumir. No más compras para 30 personas, no más cargar costales de papas y jitomates. Los fines de semana cocino por placer, no por obligación. Hago exactamente lo que quiero comer.
A veces son solo unos huevos revueltos con una tortilla. A veces es un mole elaborado, pero para mí, porque yo tengo ganas de comerlo. He hecho amigas nuevas, las maestras de la escuela, las vecinas del barrio, las señoras de la parroquia. Mujeres que me conocieron como Elena, no como la mamá de, la esposa de o la abuela de. Mujeres que me invitan a sus casas, que me piden consejos, que me incluyen en sus planes. El mes pasado, mi amiga Esperanza me invitó a su cumpleaños. Fue la primera vez en años que fui invitada a una fiesta donde yo era la invitada, no la que organizaba y servía. Miguel viene a visitarme cada 2 meses desde Phoenix. Se queda en mi pequeño cuarto de huéspedes y hablamos durante horas. Me cuenta de su trabajo, sus planes, sus sueños. Yo le cuento de mis alumnos, mis nuevas amigas, mis proyectos. Mamá, me dijo la última vez que vino, nunca te había visto tan feliz. Brillan tus ojos de una manera que no brillaban antes. Y tiene razón. Por primera vez en mi vida adulta, soy feliz para mí, no para otros. Pero no creas que mi familia me olvidó o que yo desaparecí por completo de sus vidas. Lo que pasó fue mucho más interesante. 2 semanas después de Nochebuena, Roberto manejó 3 horas hasta Puebla para encontrarme. Llegó a mi puerta con flores del súper y lágrimas en los ojos. Elena, me dijo parado en mi sala nueva, perdóname, por favor regresa a casa. Roberto, le respondí con una calma que a mí misma me sorprendió. Yo ya estoy en casa. Esta es mi casa ahora. Pero Elena, somos esposos. Llevamos 35 años juntos. Sí, Roberto, 35 años donde tú fuiste el esposo y yo fui la empleada doméstica que no cobraba sueldo. Se quedó callado porque sabía que era verdad. ¿Qué tengo que hacer para que regreses?, me preguntó. Roberto, la pregunta no es ¿qué tienes que hacer para que yo regrese? La pregunta es ¿qué vas a hacer para convertirte en el hombre que merece estar conmigo? Se fue ese día sin respuesta, pero regresó un mes después. Esta vez era diferente. Me trajo una carta escrita a mano, de 5 páginas, donde me pedía perdón por cada año que me había dado por sentada. Me prometió cambios específicos, terapia de pareja, división equitativa de las tareas domésticas. Elena, me dijo, aprendí a cocinar, aprendí a lavar mi ropa, aprendí a vivir sin ti, y me di cuenta de que no quiero vivir sin ti, pero quiero vivir contigo, no con mi empleada doméstica gratuita. Esas palabras me tocaron el corazón, pero le dije que necesitaba más tiempo para pensarlo. Carlos también vino a Puebla. Trajo a Andrea y Sebastián, mis nietos, que corrieron a abrazarme gritando, «Abuela Elena, te extrañamos mucho». «Mamá», me dijo Carlos con una humildad que nunca le había visto. «Tienes razón en todo. Te tratamos horrible. Mónica y yo hemos estado yendo a terapia familiar para entender cómo llegamos a tratarte así». Me contó que después de mi desaparición, Mónica había caído en una depresión profunda. No por mi ausencia, sino por la culpa de darse cuenta de cómo me había tratado. «Ella quiere pedirte perdón», me dijo Carlos, «pero dice que no se atreve porque sabe que no se lo merece». «Carlos», le dije, «yo no necesito que Mónica me pida perdón. Necesito que me respete. Y el respeto no se pide, se demuestra». 6 meses después, algo hermoso pasó. Patricia vino de Monterrey con su familia, pero esta vez no para que yo cocinara para ellos, sino para invitarme a un restaurante bonito en el centro histórico de Puebla. «Mamá», me dijo durante la comida, «quiero pedirte perdón por todos los años que no te defendí, por todas las veces que vi cómo te trataban y no dije nada». «Hija», le respondí, «tú no tenías que defenderme, yo tenía que defenderme a mí misma, y por fin lo hice». «Mamá, ¿estás feliz?» «Patricia», le dije tomando su mano, «estoy completa. Por primera vez en mi vida estoy completa». La semana pasada recibí una llamada que jamás esperé. Era Mónica. «Elena», me dijo con voz temblorosa,
sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería invitarte al cumpleaños de Andrea. No para que cocines, no para que sirvas, solo para que estés ahí como la abuela que eres. ¿Y quién va a cocinar?, le pregunté. Yo, me respondió. Aprendí. Me tomó 6 meses, pero aprendí a cocinar. Todavía no me queda como a ti, pero los niños ya no se quejan. Fui al cumpleaños y por primera vez en 12 años me senté como invitada en una fiesta familiar. Mónica cocinó, Carlos sirvió, Roberto lavó los platos. Yo me tomé fotos con mis nietos, platiqué con los invitados, disfruté la celebración. Cuando nos estábamos despidiendo, Mónica se acercó a mí y me dijo: Elena, perdóname. Perdóname por todos los años que te traté como si fueras invisible. Perdóname por hacerte sentir como empleada en tu propia familia. Mónica, le respondí, yo te perdono. Pero más importante, yo me perdoné a mí misma por permitir que me trataran así durante tantos años. Ahora tengo una relación completamente diferente con mi familia. Roberto viene a verme cada 15 días. Platicamos como amigos, como 2 personas que se respetan mutuamente. Me cuenta de su trabajo, yo le cuento de mis alumnos. A veces cocinamos juntos, a veces vamos a caminar por el centro de Puebla. ¿Cuándo vas a regresar a casa?, me pregunta todavía. Roberto, le digo siempre, yo ya estoy en casa. Carlos me llama cada semana. Me cuenta de su trabajo, de los niños, de sus planes. Me invita a cenar a su casa, donde ahora él y Mónica cocinan juntos. Los niños me muestran con orgullo cómo ayudan en la cocina, cómo ponen la mesa, cómo lavan sus platos. Abuela, me dijo Andrea la última vez, mami dice que tú nos enseñaste a ser una familia de verdad cuando te fuiste. Y tiene razón. Mi ausencia les enseñó más sobre la familia que todos los años de mi presencia invisible. Hace un mes, algo increíble pasó. La escuela donde trabajo me ofreció ser la coordinadora académica de todo el plantel. Un puesto de mayor responsabilidad, mejor sueldo y reconocimiento a mi experiencia. A los 63 años, estoy teniendo la mejor época profesional de mi vida. El próximo mes, Miguel va a traer a su novia a conocerme. Una muchacha mexicana que vive en Phoenix y que, según me cuenta, está emocionada de conocer a la abuela más valiente de México. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que por primera vez en mi vida, cuando alguien me pregunta, ¿qué haces?, yo respondo, soy maestra. No soy ama de casa. No me dedico a mi familia. No trabajo. Soy maestra. Tengo una profesión. Tengo una carrera. Tengo independencia económica. Tengo mi propia casa. Tengo mi propia vida. Tengo 63 años. Y por primera vez en mi vida adulta, soy libre. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si tu familia te trata como empleada doméstica, si te sientes invisible en tu propia casa, quiero decirte algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para construir la vida que mereces. Yo tenía 62 años cuando decidí cambiar mi vida. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. No tienes que desaparecer en Nochebuena como yo lo hice. Pero sí tienes que empezar a valorarte, a respetarte, a defenderte. Porque nadie más lo va a hacer por ti. Y si tu familia realmente te ama, van a aprender a respetarte. Y si no aprenden, entonces no perdiste una familia. Te liberaste de un empleo que no pagaba. Yo me llamo Elena Guadalupe Hernández Morales. Tengo 63 años. Soy licenciada en educación primaria. Soy coordinadora académica de una escuela en Puebla. Soy propietaria de mi casa. Soy independiente económicamente. Y por primera vez en mi vida, soy completamente feliz. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Porque cuando las mujeres nos apoyamos entre nosotras, somos invencibles. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que mereces.